Buen día, tutor. Mi nombre es Rosa Varela, del programa de Sociología del SEAD Valledupar. A continuación daremos respuesta a los 4 aspectos sobre la concepción de cada autor. La primera es la concepción que cada autor tiene sobre la división del trabajo. La concepción de Durkheim nos decía que la evolución de la sociedad está intrínsecamente ligada a la división del trabajo y la formación de la solidaridad social. En su análisis identificó dos tipos de solidaridad: la mecánica, basada en la similitud y homogeneidad de las sociedades menos complejas, y la orgánica, que surge en sociedades más complejas debido a la interdependencia entre los individuos con roles y funciones diversos. Mientras que la postura de Marx encontramos una crítica contundente hacia la división del trabajo en el sistema capitalista. Marx conservaba como una división conducía a una deshumanización de la clase trabajadora, convirtiéndolos en meras máquinas de producción y explotación de su mano de obra. Además, señalaba que esta división exageraba las desigualdades sociales al permitir que la clase capitalista, dueña de los medios de producción, concentraran el poder y la riqueza. Mientras tanto, el proletariado responsable del trabajo duro se encontraba viviendo en condiciones precarias y recibiendo salarios insuficientes. El segundo aspecto son las posibles semejanzas y diferencias entre los dos autores respecto al concepto de división del trabajo. Una de las semejanzas es el reconocimiento de la importancia de la división del trabajo. Tanto Durkheim como Marx reconocieron la importancia de la división del trabajo en el funcionamiento de la sociedad. Ambos reconocieron la necesidad de la división del trabajo en las organizaciones sociales y económicas. La otra semejanza es el impacto en la sociedad. Ambos autores investigaron cómo la división del trabajo afectaba a la sociedad en su conjunto. Durkheim se centró en la cohesión social y la solidaridad, mientras que Marx se centró en la alineación y la explotación de los trabajadores. Una de las diferencias es la evolución moral. Durkheim consideraba la división del trabajo como un aspecto positivo que promueve la cohesión social y la solidaridad, mientras que Marx mantuvo una visión más crítica, argumentando que la división del trabajo bajo el capitalismo conducía a la alineación y la explotación de los trabajadores. La otra diferencia es el enfoque en el sistema económico. Marx analizó la división del trabajo dentro del contexto del sistema capitalista, enfatizando cómo mantuvo y perpetuó las relaciones de clases, mientras que Durkheim se centró en cómo la división del trabajo contribuye a la cohesión social en una sociedad más amplia, no en el sistema económico en sí. El tercer aspecto es identificar las presuposiciones teóricas en el sentido de Jeffrey Alexander, que subyacen las posturas de Marx y Durkheim. Según la perspectiva de Jeffrey Alexander, podemos examinar las premisas filosóficas y sociológicas que sustentan las teorías. La primera es materialismo histórico. Marx creía que las condiciones materiales y económicas de la sociedad sirven para las relaciones sociales, políticas e ideológicas. Este punto de vista tiene un impacto en su análisis de la división del trabajo, porque Marx cree que la estructura económica, particularmente en el capitalismo, determina las relaciones de poder y la explotación de la clase. La otra es el funcionalismo.
El análisis funcionalista de la sociedad de Dworkin postula que las instituciones y las prácticas sociales cumplen ciertas funciones para mantener y estabilizar la sociedad. Esta perspectiva influye en su comprensión de la división del trabajo como un fenómeno que contribuye positivamente a la cohesión social. Por último, daremos un ejemplo de cada postura teórica de los autores. Ejemplo de la postura de Marx. Aún es notable esa gran brecha, por decirlo así, que existe entre la clase trabajadora y la clase capitalista. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos no es tema del pasado, por el contrario, está aún más latente que nunca, porque las brechas salariales son indicadores que este gran fenómeno, la gran mayoría de la humanidad lucha día a día para llevar el plato de comida a su casa y poder satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia de sí mismo y de su familia. Ejemplo de la postura de Dworkin. Cuando el autor nos habla de la solidaridad mecánica, hace referencia a las sociedades tradicionales donde se comparten creencias y actividades cotidianas. Creo que este tipo de solidaridad la podemos ver en las comunidades rurales, rurales campesinas, son comunidades con pocos desarrollos tecnológicos, de infraestructura, económico, etc. Aquí las personas comparten una idea de vida y la forma en que se dividen el trabajo no tan diferente a la de su vecino. Al ser campesinos, todos trabajan la tierra de la misma manera y con las mismas ganas de cultivar. Muchas gracias.